Muy buenas noches con todos. Les saluda la doctora Gretel Molina, médico endocrinóloga. Hoy día quería comentarles algunas cosas de mi día a día. En primer lugar, poder ya sentirnos un poco aliviados de que ya se inició el proceso de inmunización en nuestro país. Como ya hemos podido enterarnos a través de las noticias, el personal de salud, quienes se encuentran en la primera línea, seremos los primeros en ser vacunados y esperemos que en el plazo más corto posible ya pueda iniciarse la inmunización a la población en general, iniciando en fases que ya se informó que en primer lugar, luego de la atención al personal de salud, se van a vacunar la población vulnerable y finalmente la población en general sin comorbilidades entre los 18 a 59 años. Este proceso va a durar tiempo, sí. Requiere de todo el apoyo de todos nosotros, sí. Tratar de informarnos adecuadamente, leer información seria, no leer cadenas de WhatsApp ni cadenas de Facebook con información falsa. Y bueno, ese es uno, ¿no? Aún así, de que se logre ya la inmunización, es importantísimo seguir manteniendo las medidas de higiene, ¿no? Mantener la distancia, el uso correcto de la mascarilla y lavado de manos. A lo que quería llegar también es a otra cosa que me sucedió el día de hoy, ¿no? Por N motivos tuve que salir en la noche de mi casa a comprar algo a última hora. Y en verdad el escenario me dio mucho miedo. Ya eran aproximadamente 6:30, 7 de la noche. Tuve que salir y había bastante gente sin mascarilla. Y eso es preocupante. El hecho de que llegue la vacuna no quiere decir que ya el COVID se fue, el COVID se acabó. No. Hay un tiempo prudencial que tiene que pasar entre que yo esté vacunado y que ya me encuentre protegido. Y para lograr esta protección, ya dijimos, se necesita el apoyo de todos. Así que por favor, si ya logran inmunizarse, si ya logran recibir la vacuna, tenemos que seguir usando la mascarilla. Tenemos que seguir manteniendo el distanciamiento social. Por favor. Y por último, contarles también un poco de mi día a día en cuanto a las atenciones, es en cuanto a la automedicación. Yo entiendo que esta segunda ola del COVID ha sido catastrófica en nuestro país. Todos nosotros de una manera u otra hemos perdido a un amigo, a un familiar. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Ya se ha informado de que no existe un tratamiento específico para el COVID. Se ha demostrado también en estudios que no hay evidencia de que la ivermectina prevenga la enfermedad. Entonces no podemos pensar que la ivermectina es equivalente a la vacuna. No. ¿Y por qué en esa oportunidad quería hablarles de la automedicación? Tuve la oportunidad de atender a pacientes jóvenes. Tenían en común los dos pacientes jóvenes que eran obesos. Habían empezado con los síntomas del COVID, con fiebre, uno de ellos con fiebre, y se estaba controlando la saturación de oxígeno con su oxímetro de pulso y su saturación estaba en rangos normales. ¿Cuánto es el rango normal? De 95 a más. Sin embargo, debido a que tenía tos, malestar y dolor de espalda, empieza a automedicarse bajo el consejo de un familiar que no era un profesional de la salud. Estuvo tomando antibióticos, dexametasona, ivermectina, o sea, era una tremenda receta a la que encima le agregó aspirina cuando en ningún momento desaturó. Resultado, seguía con el malestar y digo, pero ya, ¿qué vamos a hacer? No te puedo dar antibióticos porque el COVID es un virus y por lo tanto un antibiótico, que es un medicamento que sirve para combatir bacterias, no va a tener un efecto para un virus. Más aún, en un caso leve de COVID no se necesita antibióticos. El otro caso que quería comentarles era de una paciente mujer también obesa, que ella inicia con anosmia y disgeusia, o sea, se le fue el olfato y se le fue el gusto. Ella sabía que eran síntomas del COVID, acude a un policlínico, le hacen su prueba y le resulta positivo. Le piden una placa y porque vieron algo que supuestamente era anormal, le dieron un montón de antiinflamatorios, aspirina, dexametasona, antibiótico. Había gastado mucho dinero en vez de ese dinero invertirlo en esto salvavidas, el oxímetro de pulso, ¿no? Y por último, el caso que sí me preocupó muchísimo y acá va el consejo para mis pacientes con diabetes. Me tocó atender un paciente de 75 años,
diabético compensado, afortunadamente, que él solamente inicia síntomas con malestar, un poco de dolor de cabeza y no hizo fiebre. Se va a un policlínico, la misma historia de pedir una radiografía, su radiografía estaba normal y a pesar de eso se le indicó dexametasona y antibiótico por vía endovenosa. ¿Cuál es el peligro? Y por favor a mis pacientes diabéticos les pido por favor de escuchar este mensaje. ¿Cuál es el peligro de utilizar dexametasona o cualquier corticoide en una etapa temprana, en síntomas leves del COVID? El corticoide les va a bajar las defensas, su sistema de defensa se va a ver disminuido y sobre todo, y acá viene el peligro para mis pacientes con diabetes, por favor, ese corticoide les va a subir la glucosa y eso también baja mis defensas. Entonces, por favor, es importante que si ustedes, mis pacientes con diabetes, presentan síntomas del COVID, primero el aislamiento, mascarilla permanente, lavado de manos, control de temperatura y monitoreo. Si la saturación de oxígeno, como ya hemos dicho, está de 95 a más, sigan tomando sus analgésicos, no suspender su medicación y nada más, solamente paracetamol, hidratación y reposo. Si incurren en el error de estarse automedicando o recibir recetas con corticoides no necesitándolas, por favor, eso les puede hacer muchísimo, muchísimo daño. Pueden disminuir sus defensas y sobre todo el incremento de glucosa, que eso sí puede llegar a ser fatal. Si en un determinado momento, usando el oxímetro de pulso, baja la saturación, pues sencillamente acudir al hospital. No pierdan tiempo, por favor, se los pido, no pierdan tiempo en buscar hacer una tomografía, hacer una placa. Lo que se necesita es oxígeno y ya vienen los otros medicamentos dentro de un ámbito hospitalario o en su defecto utilizando el oxígeno en casa y los medicamentos ya para una fase más avanzada. La mayor parte de pacientes con COVID van a tener síntomas leves, por lo tanto, solamente sintomáticos. Entonces, eso era lo que yo quería comentarles el día de hoy. Agradezco mucho el tiempo que ustedes dedican en escucharme y bueno, si les gustó este video, comenten, compartan y denle like. Bendiciones para todos. Muy buenas noches.